voy a leer el 1 y de ahí iniciamos a leer, ustedes inician con el 8, yo el 9 y así hasta terminar el 16, amén. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí. Entonces ella la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová Dios, que me perdone para cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para preparar el preparado para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel me ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Diga, muchos días. Ok, continuamos. Gloria a Dios. Hay una palabra de parte de Dios que Dios nos dio, mis amados hermanos, y yo la tomo y dice claramente que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite va a menguar. Amén. Miren lo que dice Hechos 14:22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, diga, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Ahora dígale a su hermano: oye, es necesario. No, pero no lo veo así como convencido. Dígale a su hermano: es necesario. No, todavía no se lo dice. Es que mire, unos sí participan, pero otros están callados, como que están siendo tribulados muy feo. ¿Sí? A ver, una vez más. Dígale: es necesario. Dígale: es necesario que a través de muchas tribulaciones entiendas que Dios tiene una unción para ti, especial, para tu llamado. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y el Señor nos prometió que la harina no escasearía, que el dinero no escasearía, ni la unción escasearía en este lugar. Amén. Yo lo desafío, en verdad, a que le crea al Señor. Yo sé que no todos le creen al Señor. Dicen con sus labios que le creen, pero con sus acciones están demostrando que no le creen. Son dos cosas diferentes. Una cosa es hablar y otra cosa es accionar. Cuando Dios ve que tú accionas, Dios te bendice. Cuando Dios ve que tú accionas, que tú le crees y empiezas a caminar, Dios te bendice y Dios hace. ¿Por qué cree que vienen los milagros? ¿Por qué? Porque se activa una fe en usted y el milagro viene porque Dios ve su corazón. Dios ve que usted cree en Él. Amén. Dice la Escritura que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y yo quiero iniciar aquí. Quiero empezar y quiero llevarte, iglesia, a ser desafiado, igual que yo, a que podamos entender que Dios tiene planes muy hermosos para este lugar. Yo creo que Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí, quiere usar a todo este ejército para poder traer sanidad a esta tierra que tanto necesita de Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dicen: Señor, heme aquí? Heme aquí, Señor. El que no dice, pues no quiere nada, ¿verdad, Señora? Mira, así como estás, así estás bien.
Mira, tú en tus cosas, yo en las mías y no hay bronca. ¿Qué? ¿Se acabaron los amén? ¿No? Dígale, Señor, heme aquí. Heme aquí. Aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras. Hoy en día, fíjese, estamos viviendo días peligrosos. ¿Cuántos creen que estamos viviendo días peligrosos? Ponga mucha atención en las señales que hay. Estamos viviendo días peligrosos. Dígale a su hermano, estamos viviendo días peligrosos. Amén. Se habla de un virus alrededor del mundo y de una nueva modalidad para conducirnos en la sociedad. Se anuncia libremente que menos es más. Miren, mis amados hermanos, les están diciendo menos es más. Y ahí, por debajo del agua, te están diciendo, estamos acabando contigo. Amén. Menos es más. ¿Y usted cree que menos es más? Pues no, pero esto es algo satánico que viene ahí con el propósito de destruir a la humanidad, escondiendo el mensaje profundo que estas palabras tienen y que el pueblo de Dios no logra percibir por ese letargo, ese sueño espiritual en el que están viviendo. Amén. Muchas iglesias tienen miedo de abrir sus iglesias. Muchos pastores están todavía detrás, y si traen un problema de inestabilidad en su presión, problemas del corazón, problemas de cualquier índole, y de repente van allá y le van a decir pues, obviamente que es COVID. Entonces, ¿estamos viviendo tiempos peligrosos, sí o no? ¿Sí o no? Por eso la iglesia tiene que caminar en integridad. La iglesia tiene que caminar en una identidad con Dios. Tiene que entender perfectamente, mis amados hermanos, que Cristo es más poderoso que un cubrebocas. Que la sangre de Cristo tiene poder. Oiga, usted canta, usted exalta, déselo fuerte a Él. Y usted dice, la sangre de Cristo tiene poder, y todavía lo dice con pasión así, ¿verdad? Y de repente usted está escuchando del virus y dice, el cubrebocas tiene poder, Eso es lo que usted está cantando. ¿Es en serio? ¿Y qué es más fuerte, la sangre de Cristo o un cubreboca? El cubreboca lo va a llevar al infierno. La sangre de Cristo la va a llevar al cielo. Aleluya. Denle fuerte el aplauso al Señor. Amén. Y ni modo, ¿verdad? Cuando usted tenga que entrar a un banco o hacer una negociación a una tienda donde se lo exijan, pues cumpla, póngaselo. Pero en cuanto usted salga, inmediatamente quíteselo. Amén. Es por seguridad. ¿Por qué? Porque el cubreboca le quita por lo menos al 80% del oxígeno que usted tiene. Y usted lo único que está absorbiendo es su propio oxígeno, y su oxígeno lo está dañando, y eso es lo que quiere. Entonces, si bien es cierto, la iglesia primitiva fue exitosa al predicar la palabra mientras era perseguida, ¿está de acuerdo? Era exitosa al predicar la palabra, mis amados hermanos, ahí hay una clave, era exitosa porque predicaba la palabra, amén. Tanto hombres y mujeres estaban dispuestos a dar sus vidas por el evangelio, recalcando claramente que para ellos el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Amén. Y yo le pregunto a usted, ¿esto es lo mismo hoy? ¿Para usted el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Sí. Amén. Porque usted se sujeta a los estándares que Dios ha establecido en su palabra. Usted no se sujeta a los estándares que el mundo está dando. Amén. El libro de los Hebreos, en el cuadro de los hombres de la fe, menciona lo siguiente, y usted lo ve en Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 40. Mire lo que dice. Y remarqué unas frases o palabras en rojo, porque dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. Diga, por fe conquistaron reinos. Usted no tiene que estar ahí atemorizado. Dios lo ha llamado para cosas grandes. Dios lo ha llamado porque quiere vertir su gloria a través de su vida. Quiere usarlo en milagros, señales, maravillas, liberaciones. Quiere usarlo a usted. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Cuántos han alcanzado promesas? ¿Cuántos han alcanzado promesas? ¿A cuántos Dios los ha bendecido? ¿A cuántos Dios los ha bendecido? Mire, voltea a ver a su hermano. Mire,
qué guapo, qué guapa está. Y todavía dice, ay, no, ay, me pegará. No, a usted no le pega nada. ¿Por qué? Porque usted está dentro de un gosén. Está dentro de un gosén. Usted está en la mano, en el hueco de la mano del Señor. Él dice que Él lo tiene sostenido de su mano derecha. Y si Él lo tiene sostenido a usted, ¿quién contra usted? Amén. Así que ánimo, iglesia. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. En el 34 dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿De dónde sacaron fuerzas, hermanos? Ay, de repente usted no quiere venir a la iglesia por lo duro, por lo tupido, por todo, porque usted ya no le llueve, ya le está tronando, ya no le truena, ya le caen rayos, y a cada rato y le dice al Señor, oye Señor, ya cámbiale, búscate a otro. Amén. Amén. Y dice que sacaron fuerzas en la debilidad. ¿Cuántos han sacado fuerzas en la debilidad? ¿Cuántos han estado a punto de tirar la toalla y decir, no, yo ya no voy a la iglesia? ¿Por qué? Ay, creo que voy como el cangrejo, voy para atrás. En vez de ir para adelante, oye, todo me sale mal. No, no es que todo te salga mal, todo lo tenías mal. Y Dios está acomodando poco a poco tus cosas. Que por tu imprudencia has hecho mal. Aleluya. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Dice, se hicieron fuertes en batallas. ¿Cuántos se hacen fuertes en la batalla? ¿Cuántos se hacen fuertes? El diablo viene y te dice, te voy a matar. Y tú le dices, diablo cochino, eres un mentiroso. No hay un arma forjada que se haya puesto contra mí, porque el Señor me dice que hasta ahora no se ha hecho el arma que pueda destruirme. Así que te largas en el nombre de Jesús. ¡Oh, aleluya! Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿A cuántos espíritus no has puesto en fuga en tu casa? Aleluya. ¿A cuántos? Espíritus mentirosos que han venido a engañarte y decir, no eres nada, no sirves para nada. Mira, el cristiano o la cristiana que eres, ya no vayas a la iglesia. Y tú le dices, diablo cochino, lárgate de mi casa, porque yo soy propiedad de Jehová. Amén. Las mujeres, mire las mujeres, estas mujeres tremendas que están dentro del cuadro de la fe en Hebreos 11, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. ¿Qué fueron qué? ¿Fueron qué? No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, les decían, niega tu fe, niega a Jesús, niega a Cristo. Y ellos decían, ¿por qué lo he de negar si Él ha sido demasiado bueno conmigo? Oh, aleluya. Oh, santo. Maravilloso es Dios. Siento su presencia de una manera especial. Otros experimentaron vituperios y azotes. Los únicos azotes que Dios le ha dado es aquellos que Él ha permitido para que usted pueda corregirse y ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero Pablo decía que ahí en la palabra que ellos habían sido golpeados, recibieron azotes, tenían la espalda ensangrentada y todavía lo tenían con un cepo, lo tenían encadenado y todavía exaltaban, te exaltamos. Y dice que se escuchaban las voces en toda la cárcel. Ellos estaban hasta lo profundo y ellos gritaban más fuerte a medianoche y decían, te exaltamos. Y de repente dice que vino un estruendo tan fuerte que hizo temblar aquel lugar y las puertas de la cárcel se abrieron. Dios te lleva al límite para ver qué tan fuerte es tu alabanza, qué tan fuerte es tu adoración. Y en medio de la adoración se rompen cadenas, se rompe todo y Dios hace temblar los cimientos de la tierra para que salgan huyendo esos demonios que te tienen oprimido. Y a más de estos, prisiones y cárceles. Usted y yo no hemos sido encarcelados, mis amados hermanos. Dicen, ay, no abra la iglesia, ay, estás en contra del gobierno. No, mis amados hermanos, el gobierno está en contra de lo que Dios ha establecido.
porque hay algo que está encima de él. No es nuestro gobierno natural. Amén. Porque el gobierno natural está puesto por Dios para defenderte, para poner leyes para defenderte, no para matar al pueblo. Fueron apedreados, aserrados. Jeremías fue aserrado. Jeremías fue partido. Y él lo decía en Jeremías 20, decía: Señor, fui seducido por ti y me engañaste. En otra versión dice: Señor, tú me atrajiste a ti con mentiras y yo me dejé engañar. Mira, estoy queriendo ya no hablar tu palabra, no quiero hablar nada de ti, pero allá hay un fuego metido hasta mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de pararlo, pero no pude. ¿Por qué? Porque eres más fuerte, eres más grande, eres majestuoso, eres hermoso y no puedo callar, Señor. Aleluya. Amén. En medio de la prueba se ve el carácter del cristiano. En medio de la tribulación se ve el carácter del Hijo de Dios, de la hija de Dios. En medio de la prueba se ve si verdaderamente amas a Dios o no. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Aleluya. Dios ha provisto algo mejor para nosotros. Oh, aleluya. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oh, aleluya. Hoy disfrutamos, mis amados hermanos. Hoy disfrutamos de grandes libertades para poder adorar a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tenemos grandes libertades. Mire, la misma Constitución Política Mexicana nos dice claramente que tenemos el derecho y la libertad de poder profesar la fe que queramos. Amén. Aleluya. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recalca dichas libertades. Por si fuera poco. Pero hay algo más. Al igual que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su apartado libertad de conciencia y de religión, establece estos derechos. Porque cree que quieren apagarlo. Porque cree que quieren frenar su fe y usted no busque a Dios. Es más fácil ahora para muchos cristianos estar detrás de un televisor, estar conformes con escuchar prédicas nada más ahí, que desafiarse a levantarse temprano a orar, a estar en la noche orando, a abrir su Biblia. ¿Por qué? Porque se les hace muy cómodo. Y de repente, cuando es el día en donde se tiene que estar proyectando a través de las redes sociales, en vez de estar conectados con su iglesia, están en la playa o están en otro lugar, que al cabo lo ven luego. Aleluya. Y decía un hermano de mi esposa: Mari, yo te aseguro, te lo digo a título personal, te lo digo en mi experiencia, no es lo mismo estar viendo una predicación en la computadora o en la tele que estar ahí en la iglesia. No es lo mismo. Amén. ¿Usted cree que es lo mismo? Si viniendo, ¿cómo andamos? Viniendo, andamos ahí por la calle de la amargura a veces. Ahora no viniendo. Aleluya. Amén. Entonces, desafortunadamente hoy en día estamos viviendo una serie de crisis en el pueblo de Dios. Hablamos de fe, mencionamos que Cristo es el autor y consumador de la fe, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero en la práctica estamos realizando cosas diferentes a lo que las Escrituras nos señalan. En la práctica, en nuestros hechos. Y dice la Escritura en Corintios claramente que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, en acción, en tus hechos. Tienes que demostrarlo. No tienes que hablar nada más. Muchos pueden ser elocuentes hablando la palabra. Muchos pueden conocer la palabra, pero no conocer al Santísimo. No conocer y no tener un encuentro con el Espíritu Santo. Alábele.
Amén. Así que mi amado hermano, en la práctica estamos realizando cosas diferentes a lo que la Escritura nos señala. Se nos ha olvidado que Cristo es quien está en control de todas las cosas. Se nos olvida que Cristo es más grande que mis problemas. Diga, háblame, Señor. Háblame, Señor. ¿Cristo es más grande que tus problemas? Oye, tú tienes que creer lo que la palabra dice. La palabra de Dios dice: los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Sí o no lo dice? ¿Por qué usted minimiza a ese Dios en el cual usted cree? Se nos ha olvidado que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se nos olvida? ¿Se nos olvida? Sí se nos olvida. Sí se nos olvida, honestamente. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días. Pero cuando estás en la tribulación, cuando estás en la prueba, cuando estás en la aflicción, cuando estás pasando por fuego y estás siendo procesado, se te olvida que hay un Dios que te está observando y que está esperando que clames a Él para que Él venga y te responda. La Escritura dice claramente, dice: clama a mí y yo te responderé. Y tú, en vez de clamar a Él, clamas a otra cosa, a otras personas. Por eso estamos como estamos. Se nos ha olvidado, mis amados hermanos, que su palabra nos dice que Él enviará ángeles a nuestro cuidado para que nuestro pie no tropiece en piedra. ¿Lo dice sí o no? ¿Lo dice sí o no? ¿Y por qué se nos olvida? Mire hermano, usted va por la calle y de repente los brujos lo ven y en vez de verlo de frente, le sacan la vuelta. ¿Por qué? Porque saben quién está con usted. Ellos no lo están viendo a usted, están viendo al gigante de gigantes que está con usted. Aleluya. Amén. Amén. Así que, mi amado hermano, no se te tiene que olvidar que hay ángeles que te están cuidando. Ángeles te están cuidando día y noche. Amén. Se nos ha olvidado que Él es quien sana todas nuestras dolencias. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Dice la Escritura en Isaías 53: y por sus llagas nosotros fuimos curados. Se nos olvida. ¿Por qué andamos todos enfermos? Porque se nos ha olvidado que hay uno que dice: clama a mí y yo te voy a enviar la sanidad. Confía en mí y yo voy a enviar la sanidad. Pero tú andas en otro lado. Amén. Se nos ha olvidado que el Espíritu Santo está con nosotros y que no hay arma forjada que pueda destruirnos, porque Él es poderoso. Oye, se vienen enemigos. Oye, hay gente que te tiene envidia. Oye, hay gente que empieza a ver que tú eres bendecido y empieza a tratar de hacerte la vida de cuadritos. Te tengo una noticia: el poderoso, gigante de gigantes, el rey de los ejércitos, pelea tus batallas. Muchas veces no tienes que meter las manos, porque el Señor dice: no meta las manos porque me estorbas. Aleluya. Amén. Yo pelearé tus batallas. Yo iré delante de ti. ¿Sí o no lo dice la Escritura? Yo voy delante de ti. Mi presencia te dará descanso. ¿Sí o no? Amén. Se nos ha olvidado que Dios jamás nos dio un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de dominio propio. Amén. Para poder vencer a cualquier circunstancia en nuestra vida, cualquier espíritu. Mis amados hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. Así que si tú estás escuchando que el mundo trae COVID, que el mundo trae pandemias, que el mundo trae cáncer, que el mundo trae SIDA, que el mundo lo trae, pero yo no soy del mundo. Yo soy de allá de arriba, de allá del reino de los cielos. Yo pertenezco a otro lugar. Aquí estoy solamente como extranjero y peregrino. Y el Señor dice: nada te va a pasar. ¿Por qué? Porque yo te he prometido que estaré contigo todos los días. Aleluya.
Así que el mundo que baile, el mundo que zapatee, el mundo que tenga miedo, el mundo que ruede. Pero usted y yo tenemos una convicción. Cristo está aquí. Y por eso cantaba: ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Porque es necesario que Él venga y tome el trono. Porque en tu trono está sentado el dinero, en tu trono está sentada la enfermedad, en tu trono está sentado el egoísmo, en tu trono está sentado muchas cosas, menos el Señor. Por eso necesitas cantarle y gritarle: Señor, ven y toma el trono. Se nos ha olvidado que su palabra nos promete que estaremos bajo sus alas y que Él nos daría protección en esos momentos de dificultad. Dice la Escritura que Él nos tiene bajo sus alas. Tú estás chiqueado. Y todavía el Señor te dice: ay, mi amor, y tú, ay, papito. Pero se nos olvida. Amén. Se nos olvida. Dígale a tu hermano: oye, no te olvides. No seas ingrato. No te olvides de las maravillas, de lo bueno que Dios ha sido contigo. Y podría mencionar muchas más cosas, hermanos. A lo cual me lleva a hacer una pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Hebreos 11:1, usted se lo sabe perfectamente. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Nosotros creemos, aunque no hemos visto al Señor, lo creemos en ese Dios invisible. Y dice la Escritura: Dios es espíritu, por tanto, los que lo adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Usted y yo tenemos que adorarlo de esa manera. Amén. Y Él es real. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, diga, es necesario, que el que se acerca a Él crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Mire, mi amado hermano, lo que tiene esta palabra. Usted, para acercarse a Él, usted tiene que ser un convenenciero de primera. Ay, pastor, no. ¿Cómo crees? Sí. Usted tiene que ser el primero de los convenencieros. Porque le conviene que Jesús esté en su casa, le conviene que Jesús esté en su corazón, le conviene que esté en su vida. ¿Por qué? Porque Él viene y provee todo lo necesario. Amén. Y dice que es galardonador. Aparte de que te conviene, dice que Él te premia. Dios nos ha dado una identidad y nos ha dado autoridad para demostrar que verdaderamente somos hijos de Él. Dios nos ha dado una identidad, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Primer libro de Reyes 17:1, ya lo leímos, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oye, está hablando Elías, está diciendo que es por su palabra. Siervo de Dios. En primer libro de Reyes, en el versículo 24 del mismo capítulo, dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Mis amados hermanos, cuando tú tienes una identidad con Dios, la gente va a saber que Dios en verdad está contigo, que en verdad eres un cristiano, que en verdad Dios se mueve cuando tú clamas a Él, que en verdad vienen las sanidades cuando tú clamas por sanidad. Que cuando tú dices una palabra, se hace. Qué hermoso es que te digan: ahora conozco en verdad que eres mujer de Dios. ¿Sí o no? ¿No te gustaría que te dijeran o que expresaran así? Ahora conocemos en verdad que eres una mujer de Dios, que eres un hombre de Dios, eres varón de Dios. ¿Sí o no? Amén. Ok. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Por qué? Porque tu testimonio me habla más fuerte que lo que tú estás hablando. Aleluya. La transformación que veo en ti es tan real que yo necesito de lo que tú estás viviendo hoy en día. Elías tendría que haber tenido una comunión con Dios especial. Se nos demanda una
comunión especial, al igual que con Elías. Las circunstancias no estaban sobre Elías. ¿Usted está de acuerdo? Las circunstancias no estaban sobre Elías. Elías estaba sobre las circunstancias. Mi amado hermano, el problema no está sobre ti, tú estás sobre el problema, pero no te has dado cuenta. El COVID no está sobre ti, tú estás sobre el COVID, porque el Señor dice en el Salmo 8 que todo lo puso debajo de tus pies. Si el COVID te está llegando a tu puerta, si está tocando tu corazón, tú agárralo y diré: hey, cochino, te vas a los pies. Ahí te quedas y le bailas un zapateado. Amén. Porque ahí es donde tiene que estar. Así que no tengas miedo, dile a tu hermano, no tengas miedo. Dios no te ha dado al Espíritu Santo para que seas cobarde. Al contrario, el Espíritu Santo, dile, el Espíritu Santo te quita lo gallina. Dios quería mostrar a su pueblo rebelde que en Dios es posible todas las cosas, que Él siempre estará en control y que nada pasará sin su consentimiento. Josué 1, versículos 5 al 9, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas. Gracias, Señor. Me gusta y lo recibo. Heme aquí, Señor. Aleluya. Nadie podrá derrotarte mientras vivas. Tienes que tener una identidad para poder entender que la palabra viene para tu vida, viene para ti. Amén. Nadie podrá derrotarte mientras viva, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Escucha la palabra que Dios está mencionando ahí en Josué. Dice: yo nunca. Me podrás abandonar tú, pero yo jamás te voy a abandonar. Me podrás dar la espalda tú, pero yo cuidaré tus espaldas. Y estaré aquí esperándote que vengas a mis brazos. En el versículo 6 dice: sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que puedas tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Pero tienes que ser fuerte y valiente. Dile a tu hermano: pero tienes que ser fuerte y valiente. Pero tienes que ser fuerte. Dile: tienes que ser fuerte y valiente. Díselo: tienes que ser fuerte y valiente. Amén. Gloria a Dios. Obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel, dígale, si te mantienes fiel a ellos, a la palabra, triunfarás donde quiera que vayas. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Repite siempre la palabra del libro de la ley, amén, de Moisés. Estúdialo día y noche, amén. Estúdialo de día y de noche. Te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes. Dile a tu hermano: no tengas miedo, ni te desanimes. ¡Ánimo! Pero díselo: no tengas miedo, ni te desanimes. El diablo te tiene que tener miedo a ti. Elías de manera segura expresó: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oye, no estaba diciendo por la palabra de Dios, estaba diciendo por mi palabra. ¿Por qué? Porque él no iba a hacer algo a su voluntad, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Amén. Imagínense la autoridad tremenda. Dios nos ha hecho embajadores de su reino. Nosotros debemos estar conscientes que desde el día en que le recibimos a nuestros corazones, desde ese momento fuimos muertos para este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y de manera inmediata fuimos traspasados, haciéndonos enemigos por completo de los estándares que rigen este mundo caído, de donde claramente vemos que este mundo está en caos. Este mundo está en crisis. Amén. Primera de Pedro 2, 11 y 12 dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable
y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Wow, denle fuerte el aplauso al Señor. Entonces, mis amados hermanos, entendamos que somos extranjeros y residentes temporales aquí en esta tierra, por lo cual debemos caminar de manera contraria a los deseos de este mundo. Jesús en su oración expresó lo siguiente, mire, Juan 17, del 14 al 19. Jesús dijo esto: les he dado tu palabra. Diga gracias, Señor. Les he dado tu palabra, dice. Y el mundo los odia. ¡Ay, ay, ay! Jesús está diciendo que el mundo te odia. No quieras caerle bien al mundo, porque mientras más bien le quieras caer, más gordo le vas a caer. Amén. Amén. Jesús está diciendo, y el mundo los odia. Dice, el mundo los odia porque ellos, es decir, nosotros, no pertenecen al mundo. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como yo tampoco pertenezco al mundo, dice Jesús. Y dice en el 15, no te pido que los quites del mundo. ¿Por qué, Jesús, oraste esto? Dice, no te pido que los quites del mundo. Y de repente estás orando, ¿por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? Amén. Sino que los protejas del maligno. Wow. Dele gloria al Señor, porque el Señor está orando. Desde antes oró por nosotros para que seamos protegidos del maligno. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y Jesús sigue diciendo, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Aleluya. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Aleluya. Amén. Mire, el apóstol Santiago también está recalcando su carta. En el capítulo 4, versículos 4 al 5, dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Les repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Amén. No quieras que te quieran, no. Hay uno que te quiere, que te ama y dio su vida por ti. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Amén. Él desea que tú y yo le seamos fiel. Esto lo confirma el apóstol Juan de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, y entonces el COVID los puede arrasar. Aleluya. Amén. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo y de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Aleluya. ¿Cuántos quieren vivir para siempre? Dios puso eternidad en nosotros. Aunque usted no lo crea, Dios puso eternidad en nosotros. Al momento de entrar en nuestro corazón, Él nos prometió vida eterna. Aleluya. Amén. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y seamos honestos, mis amados hermanos, seamos honestos. Qué difícil es separar las cosas de este mundo con las cosas de Dios. ¿Sí o no? Qué difícil. Nos encanta este mundo. Nos encanta la tecnología, nos encantan las cosas materiales, nos encantan salir de viajes, nos encanta salir de vacaciones, nos encanta ir para allá. ¿Sí o no? Qué difícil. ¿Sí o no? Amén. Y cuando no hay dinero, vive los peores días de tu vida. Como si Dios no existiera. No tienes ni un peso y estás, ay no, Dios no me ama, Dios no me quiere. Y nomás tienes dinero en abundancia. Y entonces sí, todo está bien, gloria a Dios, aleluya. Traes el cohete prendido. Alábele.
Alábenle. El apóstol Pablo decía, yo he aprendido, Dios me ha enseñado a vivir tanto cuando hay como cuando no hay. Pero siempre sea el nombre del Señor bendito. Aleluya. Amén. Amén. Qué curioso que muchas veces somos felices cuando tenemos lo que tanto deseamos. Y recuerdo de mi hijo, no voy a decir de otro hermano, pero yo voy a decir de mi hijo, que de repente él pidió, recuerdo que pidió como un juego para Xbox que costaba como 1000 y fracción, y se le compró ese juego, y se ve que hasta su tía se lo compró, y cuando llega el juego o el Xbox, no recuerdo bien qué era, pero era algo del Xbox, y cuando lo tiene en sus manos dice, este es el mejor día de mi vida. A ver. Y cuando tú tienes algo así, pues también, sí, no, Dios es bien bueno. Él me bendijo. Mira, puro Calvin Klein. Ahí nomás. Y cuando el Señor no te da Calvin Klein y te da un costal, dices, ay Señor, qué malo eres. Amén. Entonces, le damos más valor a esas cosas que a lo que verdaderamente debería de preocuparnos y por lo que Dios verdaderamente nos ha llamado a sus pies. ¿Sí o no? Dios nos ha llamado para cosas muy grandes. Si algo distinguía a Elías era que siempre mantenía una comunión con Dios. A pesar de las circunstancias, él siempre decía, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Cuántos pueden decir, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy? ¿Por qué? Porque tú siempre estás en comunión con el Espíritu Santo. Tú siempre estás en comunión con su palabra. Siempre estás escuchando música, alabanza que edifique tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Hoy, ¿quién puede decir lo mismo? ¿Acaso Elías tenía un pie más? ¿Acaso tenía una cabeza de más? ¿Qué lo hacía diferente? ¿No podemos disfrutar de lo mismo? Ahora con mayor razón. ¿Por qué? Porque antes el Espíritu Santo iba y venía, pero ahora es permanente. La comunión con Dios nos da la certeza de quién es Dios y nos da seguridad de lo que Él es y también de lo que ha depositado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y también nos demuestra que Dios es real. ¿Cuántos creen que Dios es real? ¿Cuántos creen que Dios es real? Mire, Romanos 12, 1 y 2 dice claramente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mi amado hermano, ¿quiere ver un Transformers? Voltea a su lado. Hay uno, porque Dios lo ha transformado con su sangre. Dele fuerte el aplauso al Señor. Amén. Entonces, lo primero que debemos recordar es que fuimos crucificados juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ya no vivimos para nosotros, sino para Dios. ¿Cuántos pueden decir, ya no vivo yo para mí, sino para Cristo? Por tal motivo, el apóstol Pablo nos recuerda que es nuestra responsabilidad entregar nuestro cuerpo a Dios, es decir, nuestra manera de cómo vivimos, porque esto verdaderamente es la clase de vida que le agrada a Dios. Amén. Debemos ser claros, dígale a tu hermano, debemos ser claros. Tengo que ser claro. No puedo imitar la conducta de este mundo. Amén. Como lo hizo la viuda de Sarepta. Mire, la viuda de Sarepta estaba viendo la crisis, estaba viendo la situación, estaba viendo que había hambre. Y es como ahorita de repente estamos viendo que la gente está sufriendo que porque hay virus, hay pandemia, y sabe qué tantas cosas ahí que el diablo ha inventado. Amén. Pero la postura que Elías tuvo era muy diferente. Amén. Era muy diferente. Mire, dice, entonces él, Elías, se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Hermano,
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y yendo para traérsela, ella para traérsela, él volvió a llamar y dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Ay, 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 empezó a quejarse. Empezó la quejabanza con la viuda de Sarepta. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos quejabanza en vez de alabanza? Estaba ahí quejándose. Dice: solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Amén. Cuando usted está ahí en esas circunstancias, usted no se preocupe en las circunstancias. Recuerde que Él jamás lo dejará solo. Aleluya. Amén. Dice: solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, porque me dijeron: quédate en casa. Amén. Mire la actitud de la viuda de Sarepta y vean la actitud de Elías. Y dice: la viuda tenía una casa donde vivir, ¿sí o no? Elías vivía en el desierto. Miren, qué incongruencias. La viuda tenía un hijo, ¿sí o no? Elías estaba solo. Mire, la viuda tenía un puñado de harina, ¿sí o no? Elías tan solo tenía el Espíritu Santo y la promesa de Dios que jamás lo abandonaría. Aleluya, amén. Y que Él sería su sustento. La viuda tenía un poco de aceite. Amén. Elías tenía la unción de lo alto. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué es lo que tiene usted? 2 cosas diferentes. La primera, se lamentaba de la situación. Veía las cosas que estaban sucediendo a su alrededor y solo estaba esperando la muerte como su única salida. Pero a diferencia, el profeta Elías veía la oportunidad en medio del caos. ¿Usted está viendo la oportunidad en medio de la situación? ¿Usted está viendo la oportunidad en medio de lo que está pasando? Usted está viendo la oportunidad para predicar de Cristo. Aquellos que tienen miedo, y usted puede decirle: el Cristo que vive en mí es más fuerte, es más poderoso y capaz de sanar, capaz de protegerte. La viuda había aceptado la realidad del momento de crisis. Elías caminaba en lo sobrenatural. Y tú y yo, mi amado hermano, tenemos que aprender a caminar en lo sobrenatural. Diga: yo tengo que aprender a caminar en lo sobrenatural. Aleluya, gracias, Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor. El Salmo 94:14 dice: el Señor no abandonará a su pueblo, no dejará abandonada su posesión. Aleluya. Tú y yo somos su posesión. Él jamás te va a abandonar. Amén. El Salmo 91 del 1 al 7 dice claramente: el que habita la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio. Muchas veces tú se lo dices. Tú eres mi refugio, mi fortaleza. Dios mío, confío en ti. ¿Sí le dices eso? ¿Sí le dices eso? Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. No te atemorizará el peligro de la noche, ni las flechas que se lanzan en el día, tampoco la plaga que anda en la oscuridad, ni el destructor que llega a plena luz del día. 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. ¿Cómo quieres que el Señor venga a ti? El Señor ve tu actitud y ve tu corazón. Ponlo en lugar. Mateo 6:33 dice claramente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tienes que confiar que lo que Dios tiene para ti en este momento es mejor. El cristianismo está en crisis. ¿Qué esperas que venga? ¿Persecución? En la primera persecución que se dé, muchos van a renunciar. Y si no pueden venir a un servicio, fácilmente van a negar la eficacia del Evangelio.